Soy María López, soy la responsable de formación en logística en el Departamento de Logística y Transporte de AECOC. Y en primer lugar, os quiero dar la bienvenida y os quiero explicar un poco el funcionamiento de este webinar. No hace falta que toméis nota si no queréis, porque al finalizar este webinar os haremos llegar en unas horas la documentación con un cuestionario de valoración. Espero que supere las expectativas que tenéis sobre este webinar online. Y hemos habilitado un chat de preguntas y os invito a realizar las preguntas tanto mientras yo esté explicando, yo os iré lanzando las preguntas y recogiendo las que me vayáis haciendo, o al finalizar, como vosotros veáis. Yo dejo totalmente abierto a cómo queráis ir realizando las preguntas. Espero que os sea de utilidad este webinar y así realizamos esta formación. Bienvenidas, bienvenidos y muchas gracias. Arrancamos. Muy bien. En primer lugar, ¿quiénes somos? Para muchos de vosotros AECOC ya somos conocidos, pero para otros no. AECOC somos una de las mayores asociaciones empresariales en España. Nos conforman más de 30.000 empresas multisectoriales, gran consumo, sanidad, horeca, ferretería, bricolaje, textil y libros. Y nuestra misión es la mejora de la competitividad de toda la cadena de suministro, compartiendo soluciones, estándares y conocimiento para que seáis más eficientes y sostenibles, aportando mayor valor al consumidor. Y una de las líneas de actuación son las formaciones, como las que estamos realizando actualmente en este webinar. Muy bien, somos miembro y representante en España IES One, que es una organización presente en 140 países, que son los estándares, y somos el punto de encuentro entre fabricantes y distribuidores, lo que implica, como podréis comprobar, una visión global de toda la cadena de suministro. Muy bien. ¿Cuáles son nuestras tres líneas principales de actuación? Los puntos de encuentro, realizamos eventos, congresos, jornadas, realizamos pedagogía con las administraciones, nos gusta decirlo así, porque representamos a todos los socios frente a las administraciones. Y por último, y no menos importante, realizamos difusión y ayudamos a los socios a ser más competitivos mediante la formación. Veréis más adelante, os invitaré a registraros en nuestra página web, que tenemos un catálogo muy interesante de formaciones para ayudaros a ser mucho más competitivos, eficientes y sostenibles. Bien. ¿Cómo funcionamos desde todas las áreas? En este caso, concretamente, desde la nuestra, desde el área de logística y transporte. Funcionamos por comités. En este caso, el comité de logística está representado paritariamente por fabricantes y distribuidores al 50%, y para tener la visión global que os comentaba anteriormente, tenemos también 2 operadores logísticos. De estos comités surgen las líneas de actuación anuales donde nosotros tenemos que poner el foco. Bien, ¿cómo se desarrollan las líneas que os he dicho de actuación? Pues se desarrollan a través de grupos de trabajo, equipos de trabajo que no tienen por qué ser del comité, son expertos de empresas asociadas a AECOC y tienen el know-how suficiente para poder llevar a cabo las peticiones del comité de logística, y de ahí surgen las RAL. Las RAL son las recomendaciones a AECOC para la logística. Son un conjunto de acuerdos y compromisos para que las empresas tengan en cuenta la visión global de la cadena de suministro, y no son legislativas, pero sí que ya habréis comprado muchos de vosotros, porque sé que trabajáis en gran consumo, que los retailers solicitan que se cumplan las RAL. Al final es un tema de estandarización. Es una palabra que irá surgiendo a lo largo de toda esta formación. Muy bien. Vamos a hacer un overview primero, en primer lugar, de cómo ha evolucionado el mercado de gran consumo, cuál es el contexto, cómo es el comportamiento de compra del consumidor, las tendencias del shopper y, por último y no menos importante, el canal online, que, como sabéis, está cogiendo muchísima fuerza, aunque el año pasado tenía una penetración pequeña. A pesar de la penetración, los compradores quieren y tienen presencia en el canal online. Bien. ¿Cómo ha sido la evolución del mercado de gran consumo? Como veis, ha habido un decrecimiento en el año 2008, ha habido una variación porque venimos de una crisis desde el 2008 en la que hemos ido creciendo,
y ha habido una variación respecto al año anterior que finalmente sí que ha supuesto un crecimiento en el mercado de gran consumo. ¿Cuáles son las principales categorías que se compran actualmente? Pues como veis, las principales categorías son la alimentación envasada, las bebidas, los refrigerados, la droguería y la perfumería. ¿Cuál es la cuota de gran consumo? Como veis, aquí podemos ver que todavía Mercadona y Carrefour siguen siendo los líderes de mercado. Sabéis que Mercadona siempre va creando tendencia y el resto va a rebufo no menos importante. Cada uno tiene su propia estrategia, pero esta es la cuota de mercado actual con sus estrategias de cada uno. Y como sabéis, el producto fresco sigue teniendo una presencia muy importante. El 52,1% de lo que compramos son frescos perecederos. ¿Por qué hemos querido resaltar este dato? Hemos querido resaltar este dato porque en la cadena de suministro, todo el tema de la temperatura controlada es todavía un tema que tenemos que poner muchísimo foco, porque la evolución de los frescos cada vez es mayor y la calidad que exige nuestro cliente final, nuestro stakeholder, también es cada vez mayor. Como sabéis, últimamente han habido una serie de noticias que hacen que tengamos el foco y por ello también tenemos que tener muy identificado, como hablaremos después, todo el tema del etiquetado y tal, por si tuviéramos que retirar en un momento dado alguna partida. No tiene por qué pasar, pero puede pasar que haya algún tipo de problema y por lo que haya que retirar. Hay que tener muy en cuenta esto porque nosotros realizamos precisamente en junio una jornada sobre la temperatura controlada, porque actualmente todavía sigue siendo un scope importante a mejorar. La logística, como sabéis, van pasando y tienen participación muchos eslabones en la cadena, por lo que ahí tenéis que tener una sensibilización muy especial para que cuando salga de vuestra fábrica o salga de, o sea, habrán productos que habrán personas actualmente en este webinar, sé que hay personas que importan o empresas que importan. Cuando tengamos productos con caducidades y temperaturas, tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de las entregas. Muy bien, ¿cuáles son los hábitos de compra de nuestro consumidor? Los hábitos de compra de nuestro consumidor, como sabéis, actualmente cada vez va increciendo, tienen el foco puesto en el producto saludable, en los productos artesanos y en el producto eco-bio. Han cogido muchísima relevancia, por tanto, es algo que hay que tener muy en cuenta cuando diseñemos con nuestra fábrica nuevas innovaciones en producto. Las categorías compradas online, no menos importantes. ¿Cuáles son actualmente? El 73,6 va un poco en línea de lo que compra el cliente. Tiene mucho peso el cuidado de higiene personal, droguería y limpieza, despensa, alimentación, bebidas, productos de mascota, que es muchísimo más alto, porque aquí tenéis que tener en cuenta que no todo el mundo tiene mascota, fresco, congelado y refrigerado, que son categorías que cada vez cuando el cliente vaya adquiriendo más confianza, irán comprando también más online. Es un canal que tenéis que tener en cuenta. Muy bien, ¿cuáles son los portales de compra online? Como sabéis todos, el mayor actual es Amazon y además no sé si sabéis que ha llegado a acuerdos con mercados locales para dar esa calidad que exige el cliente, el timing que también está exigiendo, Mercadona, Carrefour y webs de tiendas especializadas. Muy bien, ¿cuáles son los drivers del canal online? Os he querido resaltar el canal online porque en el mes de noviembre estuvimos en Londres con nuestros viajes internacionales, hacemos un viaje al año inspirador y en este caso estuvimos en UK y vimos que el canal online allí nos llevan 12 años de ventaja aproximadamente y que hay que innovar muchísimo para tener una presencia en el canal online. No únicamente en la logística, sino también en el producto, en el packaging. Pudimos comprobar que tenían robotización a la hora de embolsar, pudimos comprobar que tenían inteligencia artificial también incorporada. O sea, el tema de innovación será muy importante y actualmente sabéis que el Internet de las cosas, Internet of Things, está muy presente y os lo hemos querido indicar porque sabemos que es el futuro no tan lejano.
Actualmente tenemos que tener en cuenta el all, que es on, la presencia física a los retailers, y el off. Muy bien. ¿Cuáles son los drivers? ¿Por qué nuestros clientes compran en el canal online? Perdón. El 45% por la comodidad, me lo traen a casa, productos de gran peso o por la disponibilidad de tiempo, o sea, todos trabajamos, llevamos una vida muy ocupada. El 40% por ahorro de tiempo y el 36%, como os decía, por no tener que cargar la compra. Un dato muy interesante a tener en cuenta, el 45% por las ofertas y descuentos. Como veis, es un driver importante todavía que los clientes siguen comprando. Un driver de compra es ofertas y descuentos. Relación calidad-precio y variedad de producto. Tenemos a un cliente mucho más informado. Y entonces, por el acceso que tenemos hoy en día al online, ellos comparan precios y pueden comprar en la página web o en el retailer web, su página, donde tengan el producto que ellos buscan con la mejor oferta. ¿Cuáles son las conclusiones de este overview que os he querido hacer? No hay grandes alteraciones en el ranking de los distribuidores, sigue estando Mercadona reforzando su liderazgo, Carrefour vuelve a crecer, se mantiene en segundo lugar y Líder aguanta la reacción de la competencia, es la cadena que más compradores gana en España en el último año. La frecuencia de visita son 3,6 establecimientos al mes. Esto es un dato a tener muy en cuenta porque el shopper no es fiel. Entonces, la cadena de suministro va muy unida a todos estos datos que os estoy dando porque el cliente, si no encuentra el producto en el lineal y no es fiel, se irá a otra cadena y puede comprar otra marca. Por tanto, podemos perder cuota de mercado. Y el tema online, hemos querido resaltar este tema porque el mercado online es pequeño, pero sigue creciendo a un ritmo importante. Por último, el tema que hemos destacado, preocupación creciente por la salud, medio ambiente y sostenibilidad van de la mano. Y todo esto, ¿por qué os lo he querido remarcar? Porque hace que la logística adquiera cada vez más relevancia, que tengamos que innovar mucho más, que con el incremento del online y el cliente poco fiel, necesitáis una logística competitiva, eficiente y sostenible. Bien, hasta aquí tenéis alguna pregunta respecto al overview que hemos hecho del mercado y los clientes. Me dicen que no. Muy bien, pues vamos a continuar. ¿Cuáles son las claves para tener una buena cadena de suministro? Como os he adelantado anteriormente, esto es un webinar que queremos adelantar, pero si estáis interesados, posteriormente tenemos una formación presencial de todo un día el 26 de septiembre, donde Unilever por la tarde nos explicará cómo es su cadena de suministro, cómo es su departamento de Customer Service, cómo tienen ellos su nivel de servicio adaptado al retailer. Esto es un panorama para que sepáis cuáles son las claves principales. Muy bien. ¿Por qué os he querido resaltar que la cadena de suministro para el sector de alimentación se denomina Fast Moving Consumer Goods? Esto nos da una pista muy interesante sobre cómo tiene que ser nuestra cadena de suministro. La cadena de suministro para el sector alimentario son bienes de consumo de rápido movimiento. Engloba tanto los productos de surtido seco como los que requieren temperatura controlada y esto quiere decir que nuestra cadena de suministro, ¿cómo tiene que ser? Rápida y eficiente. Por supuesto, sin unos costes asociados no se sostiene ninguna cadena de suministro. Muy bien, os he querido poner aquí un gráfico de cómo es la cadena de suministro perfecta, diríamos. Tenemos que tener en cuenta el valor, la eficiencia entre productores, fabricantes, distribuidores y el consumidor final, sin perder de vista el foco en la sostenibilidad. Sabéis que es un driver muy importante actualmente, el tema del CO2, cómo estamos implementando medidas para ser más sostenibles. Nuestros clientes también lo tienen en cuenta, si hacemos uso eficiente de los recursos, si protegemos al medio ambiente. El valor, lo que os decía, la innovación, la internacionalización. Tenemos que tener un enfoque global
al alcance que teníamos anteriormente tradicional y dar una vuelta de tuerca a cómo puede ser nuestra cadena de suministro. Y por último, y resumiendo, como se ha adelantado anteriormente, tiene que ser competitiva, eficiente y sostenible. Estas tres palabras siempre van a estar presentes. ¿Por qué es tan importante que seamos eficientes y competitivos? Porque el precio, o el coste que tiene dentro del peso del precio de venta de nuestro producto de la logística varía entre un 7 y un 9 y depende del producto, como en el caso de las bebidas, puede llegar hasta un 30%. Esto, como os he dicho, oscila al alza en función del surtido, pero es un coste súper importante. Por tanto, son necesarias las eficiencias en logística, en almacenes y en el transporte. Muchas veces ponemos el foco en bajar los niveles de stock de seguridad. Os puedo apuntar que en este caso, bajar los niveles de stock de seguridad en un almacén nos reduce un coste, no por ser pequeño o menos importante, un 2%, está estudiado, pero si ponéis el foco en el tema transporte, el coste del transporte puede llegar al 40%. Por tanto, tenemos que tener una visión muy general en dónde podemos aplicar eficiencias. Muy bien, ¿cuál es el objetivo principal para definir la cadena de suministro? El objetivo principal que todas y todos tenemos es que el producto siempre tiene que estar en el lineal y que el producto siempre esté disponible online. Si tenemos cuenta online, página web y ofrecemos este servicio también. ¿Por qué? Como se ha apuntado, los factores que deterioran el nivel de servicio es que el producto oferta no esté en el lineal. Pensad que hay un despliegue muy importante para imprimir los folletos de oferta, para ofrecer las ofertas vía online. Y cuando el cliente llega al lineal y el producto no está, perdemos una compra, perdemos a un cliente y podemos perder que ese cliente su fidelidad, vuelva a comprar nuestra marca. ¿Por qué? Porque puede decir, ah, sí, bueno, pues voy a comprar otra marca y sabéis que los clientes, como se ha apuntado antes, no son fieles. Por tanto, nuestro foco tiene que ser que el producto siempre esté en el lineal. Muy bien, ¿cuáles son los retos fundamentales que tenemos? Mejorar el servicio al cliente, ser eficaces, reducir costes y el margen capital, el work of capital, ser eficientes, incrementar el crecimiento del negocio mediante innovación, ampliación del negocio. Bien, entiendo que algunos de vosotros tendréis el foco en mejorar el servicio al cliente, otros en reducir los costes y otros en incrementar el crecimiento del negocio. ¿Me podéis apuntar quién de vosotros tiene puesto el foco en los diferentes puntos? O incluso si alguno de vosotros tiene puesto el foco en los tres. Bien, me están contestando. Hay dos que me dicen que están reduciendo costes y el margen de capital. Y hay dos que me están diciendo que tienen el foco puesto en los tres. Gracias por contestarme. Muy bien, es que al final tenemos que tener puesto el foco en los tres. Porque si no mejoramos, siempre continuamente tenemos puesto el foco en mejorar el servicio al cliente. Ahora, actualmente, no sé si sabéis que se habla de la experiencia wow. Todo el mundo está hablando de la experiencia wow. Nuestros clientes tienen que tener una experiencia wow cuando van a la tienda a comprar. ¿Vale? Eso quiere decir que nuestro foco siempre, desde que el producto se está fabricando, diseñando, nosotros tenemos que tener puesto ese foco. ¿Cómo vamos a sorprender a nuestro cliente? Por otro lado, siempre tenemos que tener en cuenta los costes, porque tenemos que ser sostenibles en el tiempo, y ver cómo podemos hacer crecer nuestro negocio. Efectivamente, sería lo más factible. Muy bien. ¿Cómo podemos hacer una gestión de pedidos más eficiente? Como sabéis, cuando se realiza el pedido tenemos que tener en cuenta los requerimientos del cliente, las necesidades del cliente, que el pedido llegue a tiempo, que la información del pedido esté correcto. ¿Cómo nos puede ayudar todo esto? Os he comentado anteriormente que disponemos de las RALs, las recomendaciones para la logística, que están colgadas en nuestra página web, ya veréis que pone RALs. Y ahí tenéis la ficha logística. Esta ficha logística sirve para que acordéis los acuerdos con vuestro retailer,
Los acuerdos logísticos y comerciales y un punto muy importante que cada vez que damos una formación en los distribuidores surge, que es que hay que tener un interlocutor claro y fluido. Actualmente, como sabéis, está cada vez más aposentándose la figura del Customer Service. ¿Y por qué es importante tener esa figura? Sabéis que los comerciales se sientan con los retailers y llegan a acuerdos. Muy bien. ¿Qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado que después llegan a nuestra casa y nos dicen, muy bien, a partir de mañana tienes que llegar no en 72 horas, en 24 y además no en este punto, sino en 3 puntos diferentes. Un comercial no es consciente de qué repercusión tiene en la logística. Por tanto, yo os invito, no sé si en vuestra casa lo hacéis, a que haya una única figura o una figura que lidere y coordine para que los departamentos comerciales tengan en cuenta los departamentos logísticos antes de sentarse y firmar las condiciones. Por otro lado, también vemos que hay comerciales cuando van a los retailers acuerdan entregas de nuevos pedidos y el departamento logístico todavía no lo tiene bien incluido en sus ficheros maestros. Entonces, me gustaría saber si en vuestro caso estáis trabajando la figura del Customer Service y además los comerciales se sientan con vosotros para llegar a acuerdos de esto se puede realizar, es factible, supone un extra coste. ¿Qué me decís? Bueno, me están diciendo que todavía la figura del Customer Service no está instaurada, que lo tienen previsto para más tarde, para posteriori, y me están diciendo que tienen muchos problemas con el tema de que los comerciales llegan a unos acuerdos. Yo os invito a que os sentéis con el departamento comercial y les hagáis conscientes. Me dicen que también hay una figura, pero que hay peleas internas. Es normal que hayan peleas internas porque está claro que vender hay que vender. Entonces, el departamento comercial tiene su foco en la venta, pero también tienen que ser muy conscientes. Mirar, yo el año pasado estuvimos en una jornada de la que realizamos de logística a temperatura controlada y vino Bonduel. Bonduel tiene una figura que es Customer Service, el responsable, el manager de Customer Service. Ya sé que estamos hablando de una empresa grande, ¿vale? Pero Bonduel, esta persona, Victoriano, que estuvo con nosotros, nos explicó que el comercial llegaba a sus acuerdos y ellos se tenían que adaptar. Hasta que llegó un momento que dijo, muy bien, ahora voy a poner por escrito cada vez que tú llegues a un acuerdo qué coste tiene eso. Y lo voy a poner en valor y lo voy a darle visualización. A partir de ese momento os aseguro que el comercial le llamaba. Es difícil que se siente, pero le llamaba y le decía, ¿puedo hacer esto? Me están solicitando esto. ¿Lo ves viable? Entonces, yo os diría que la única manera que hay para que ellos sean conscientes, porque es normal que su visión sea yo tengo que vender y al retailer no le puedo decir que no, ellos también sean conscientes de qué supone eso, qué repercusión tiene interna. Porque no puede ser, que es verdad que los departamentos de logística siempre seamos los que vayamos a rebufo de toda la compañía. Os tenéis que poner en valor y decir, vamos a ver, al final la logística es una clave competitiva, puede convertirse en una clave competitiva o puede dar una mala imagen que lo que hace es que el retailer, en vez de comprarte a ti, mañana pase a comprar a otro que sea competidor tuyo. Por tanto, es muy importante que sean conscientes. Y yo también os invito a que habléis con otros que tengan instaurada la figura del Customer Service, porque también es verdad que el retailer necesita tener una figura única. Una figura única que penda de alguien que tenga poder y tengan decisión. Me están diciendo, delante de las amenazas de los clientes no tienen nada. ¿Qué idea hay? Delante de las amenazas de los clientes. Vamos a ver. Los clientes, entiendo que es el retailer, el distribuidor, te dicen, si no está mañana, no te compro, pero si tú lo demuestras, vale, no puede estar mañana, pero va a ir pasado y además el pedido, si me compras tal, está claro que siempre tiene que haber una contraprestación, pero tiene que haber un acercamiento también. O sea, el comercial no tiene, desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista como AECO, con la experiencia que tenemos viendo las diferentes figuras, porque tenemos mucha relación tanto con fabricantes como con distribuidores, como con operadores, como con transportistas. Hay que llegar a consensos, ¿vale? Bien, yo mañana no puedo llegar,
pero puedo llegar pasado y si me compras en vez de tal, yo te traigo un camión completo, un camión, intentar combinar la logística. Ellos tienen que tener también algún tipo de contraprestación, pero se puede llegar a acuerdos y pactos. Al final, a ellos también les interesa que el producto esté y esté en las condiciones que ellos necesitan. Os ayudarán a crecer si hay un entente, pero tiene que haber una comunicación muy fluida. Por eso os decía lo del interlocutor. Lo que también es verdad que ellos no están dispuestos a tener que hablar con 3, 5, 7 personas dentro de la misma empresa. Habría que poner un único interlocutor y eso ayuda mucho a la comunicación y a los ententes y a los acuerdos. Y os invito también a realizar los acuerdos logísticos dentro de la ficha logística, por escrito. Muy bien, ¿qué os puede ayudar para analizar mucho mejor vuestra cadena de suministro y ser más eficientes a la hora de las entregas, de controlar vuestros stocks? Tenemos dos tipos de estándares, la administración, etiqueta EDI y los ficheros maestros, y la estandarización de las operaciones. Las RALs que os comento son muy importantes, las RALs, porque a veces las desconocemos y si ellos saben que nosotros las desconocemos, nos van a apretar mucho más. ¿Por qué os digo esto de las RALs? Las RALs incluso hay para controlar qué tipo de temperatura, cómo tiene que ir la temperatura, el camión para ser mucho más óptimo. Y os podéis acoger vosotros también a la RAL y decir, vamos a ver, yo no te puedo enviar un camión con 5 palets porque la RAL dice que tiene que ir, ahora la veréis más adelante, lo más lleno posible para no transportar aire. Porque como tú sabes, eso produce muchas emisiones de CO2. Os podéis acoger a toda la información que existe a través de las RALs. Muy bien. El disponer de EDI. ¿Cómo os ayuda a disponer de EDI? Como sabéis, al disponer de EDI hay una serie de mensajes donde se realiza el pedido, donde tenéis el aviso de expedición, donde el retailer os confirmará la recepción y se generará una factura electrónica. Entiendo que trabajáis con EDI. ¿Me podéis decir si trabajáis con EDI, los que sois socios? Vale, me están apuntando que sí y otros me están apuntando que en breve. Veréis que los que me decís en breve me dicen que sí, todos. Muy bien, pues ya sabéis que tener el EDI estandarizado es uno de los factores súper importantes para tener el control y ser mucho más eficientes. El disponer del GDSN, el alineamiento de ficheros maestros, es otro de los factores muy importantes porque la calidad de los datos reduce errores en proceso, porque para la automatización, cuando llegan los almacenes automáticos y como sabéis cada vez más hay almacenes automáticos y por tanto si llega al almacén y no lo rechaza, ¿vale? Por la estandarización y hay una reducción de costes súper importante que os he querido reflejar aquí. Un camión que lleve la etiqueta GDS1 y el DSADV pasa de descargar de 2 horas 30, un camión con 33 palets, a 1 hora. Pensar que hay un ahorro de 1 hora 30. Es un ahorro muy importante. Un segundo, que estoy poniendo bien, como me estáis contestando, estáis muy participativos, os quiero agradecer. Pues como veis, el disponer y tener los estándares implementados os ayuda a escanear mucho más rápido sin necesidad de abrir los precintos, ¿vale? O tenéis un control de la fecha caducidad de cantidad efectivo que además hace que vaya todo mucho más deprisa. Escanea la etiqueta del proveedor y el camión no tiene que esperar. Puede continuar con su camino y su siguiente entrega. Y además vosotros sabéis exactamente en el momento que ha descargado y vuelve hacia otro destino. Se puede utilizar también en vuestros sistemas. Vale, me están diciendo que si puedo volver a comentar que es el DSADV. El DSADV es uno de los mensajes del EDI, ¿vale? Que es el aviso de expedición. Entonces, yo lo que os comentaba es que si tenéis los ficheros maestros, que es el GDSN, ¿vale? Junto a la etiqueta y el DSADV, que es el mensaje de expedición, porque no todo el mundo que contrata EDI tiene el DSADV contratado. Os ahorraríais en una descarga 1 hora y media, ¿vale?
¿Por qué? Porque al leer la etiqueta automáticamente también leería qué contiene cada caja, cuántas unidades, de qué son las unidades y toda la información obligatoria que actualmente se está solicitando. Por tanto, eso directamente entraría sin necesidad de precintar y tal. Estaría toda la información necesaria para que un retailer le diera paso. ¿Ha quedado claro, Teresa? Si queréis más información adicional, no os preocupéis que al finalizar yo os daré mi email y os puedo dirigir a la persona que se ocupa directamente de esos temas. Vale, me está diciendo que sí, gracias a ti. Muy bien, continuemos. El tema de la estandarización de las operaciones, que es el otro estándar, las RALs que os comentaba. Tenemos unas RALs que son muy importantes para la preparación del pedido, que son la unidad de carga eficiente, el sistema modular, la RAL que habla de los formatos SRP y la de cuarto de palet. Como sabéis, cada vez más están solicitando cuartos de palet, ¿vale? ¿Por qué? Porque respecto a la experiencia wow que os decía de los clientes, ellos buscan corners y el cuarto de palet lo que les ayuda es a no tener manipulación. Directamente se baja del camión y el cuarto de palet se coloca en cualquier esquina donde ellos hayan detectado que puede ser una posible venta potencial. Por lo que el cuarto de palet, que sí que tiene la dificultad de moverlo, ¿vale? Tendríais que ver en cuanto a innovación qué tipo de movimiento podéis hacer con el cuarto de palet, pero bueno, nosotros que hemos visitado muchos almacenes os puedo decir que hay diferentes maneras de poder colocar los cuartos de palet para que queden inmovilizados dentro del camión, ¿vale? El formato SRP son los formatos Self-Ready Packaging, ¿vale? Sabéis los formatos que vosotros normalmente estáis diseñando con el departamento de marketing para realizar un formato mucho más atractivo de cara a la venta. Tenéis que tener un poco de atención con los formatos SRP y de la misma manera que os decía que el departamento comercial se tenía que involucrar más de la mano con vosotros, el departamento de marketing también debería ir más de la mano. ¿Por qué? Porque además de que el formato Self-Ready to Packaging sea ideal, tendría que ser eficiente para que a la hora de transportarlo, ahora os pondré dos ejemplos para que lo veáis, a la hora de transportarlo no ocupe más espacio del que debería. O también podríais hablar con operadores logísticos porque lo que hacen es, se envía el producto y el operador logístico os puede colocar ese formato. ¿Vale? Bien, el sistema modular, ¿cómo os puede ayudar esta RAL? Pues os puede ayudar a daros las pistas de cómo deben ser los múltiplos a la hora de elaborar los palets para que sea mucho más eficiente la optimización del espacio en el camión y más fácil después la manipulación. Esta va unido con la unidad de carga eficiente, que como sabéis, para el transporte, teniendo de base las 33 bases de palet, ¿vale? Lo que recomendamos, nosotros como AECOC, recomendamos como AECOC, que ya os he dicho que estas RALs están diseñadas por un grupo de expertos, ¿eh? O sea, nosotros no decimos, eso tiene que ser así, sino que expertos como vosotros dicen cómo debería ser. Muy bien, lo óptimo sería que la altura del palet fuera 2,60 y que fueran dos palets remontados a la altura de cada uno de 1,30. El peso recomendado, la estabilidad y calidad de la paletización. Pensar que estas RALs las conocen todos los distribuidores. Por tanto, vosotros podéis, anteriormente me decíais, ¿cómo ante las exigencias de ellos nosotros podemos tener algún tipo de argumento? Pues en el tema de las entregas le podríais decir, mira, yo basándome en la RAL, como sabéis, tengo que transportar lo más lleno posible el camión, por tanto, ¿qué te parece si en vez de llevarte 3 palets te llevo 8 mañana? ¿Vale? Las RALs podrían ser un argumento para vosotros. ¿Qué estamos haciendo desde AECOC? Como las RALs son documentos un poco pesados de digerir, la verdad, porque se elaboran, intentamos que sean lo menos posible, pero estamos intentando hacer infografías de la carga eficiente de la unidad de carga que os comentaba, del sistema modular. Hemos hecho una infografía que tenéis también colgada. Y así la idea es que la podáis disponer en los espacios donde todo el mundo tenga visibilidad.
Os he colgado aquí las fotos para que la veáis. Lo que hablábamos del SRP y el cuarto de palet, todo tiene ventajas e inconvenientes, como os decía. El SRP, el porcentaje de embalajes en los lineales es cada vez mayor. Por tanto, tenemos que trabajar en la estandarización de esos formatos para tener una logística más eficiente. Al final, si os dais cuenta, estáis implícitos en todos los pasos que se dan dentro de las empresas. Y el cuarto de palet es un formato que cada vez está aumentando y que los principales inconvenientes, como os decía, son los problemas de manipulación. Muy bien. Lo que os comentaba, lo que puede ser un problema si el departamento de marketing no os tiene en cuenta, ¿vale? Puede ser una ventaja de eficiencia para vosotros, ¿vale? Como veis, aquí os he querido incorporar la diferenciación versus la eficiencia. A veces nos queremos diferenciar sin tener en cuenta lo que eso conlleva, ¿vale? Y como veis, Leche Pascual os lo he querido incorporar aquí. ¿Qué ha hecho? Ha hecho un producto estéticamente mucho más, bueno, es diferencial del resto porque dieron una forma cuadrada para que su estabilidad fuera mayor, para que se pudiera incorporar dentro de cualquier espacio, pero además se tuvo en cuenta el tema de cómo distribuirla a posteriori para que fuera eficiente. Entonces, con esto os ilustro o pretendo ilustrar de cómo se puede ser diferencial y cómo se puede ser diferencial teniendo en cuenta el factor eficiente. Muy bien, lo que os decía, a la hora de estandarizar las operaciones, porque os comentaba que muchas empresas tienen el foco puesto en reducir el work of capital y mira el tema de los stocks, pone el punto de mira el tema de los stocks, que es un 2% cuando el transporte es un 44%. Esto está basado en un estudio que se realizó, ¿vale? Os lo he querido poner en conocimiento porque no siempre se es consciente del coste que tenemos ahí. Y por tanto, hay que tener una visión global de cuáles son los costes en cada eslabón de la cadena de suministro. Y yo también aquí os diría, la tendencia cuál es en la logística, a concentrar nuestro know-how en lo que realmente es importante. Por tanto, cada vez más hay operadores logísticos que os pueden ayudar a ser mucho más eficientes, a dar un mejor servicio y a ayudaros, porque ellos tienen mucho conocimiento de cómo optimizar o tienen mucho más recursos. Entonces, al final hay que ver si realmente queremos destinar recursos a esos o a esos temas o queremos trabajar en una joint venture o de la mano con alguien que es experto y nos puede ayudar a ser y a crecer, como estábamos hablando con anterioridad. Muy bien. ¿Qué nuevas RALs hay que son interesantes para que les echéis un vistazo? La del Albarán estándar, control documental, la de medición de CO2, que esta os servirá para los reportings de responsabilidad social corporativa, que como sabéis en breve se pedirán de manera obligatoria. Muy bien, os he querido poner aquí el Albarán estándar. Esto es interesante que le echéis un vistazo porque ayuda a realizar unas descargas mucho más rápidas con ellos y sirve además como carta de porte. Como sabéis, hace poco salió una nueva normativa y van a pedir que esto sea electrónico. Hay muchas compañías que están trabajando en ello, pero todavía está muy en pañales. Muy bien. ¿Para qué nos sirve también tener este documento estándar? Para tipificar incidencias. Todo el mundo tipificaremos incidencias de la misma manera. Vida comercial, errores en cantidades o referencias, etiquetado, configuración de la carga, roturas, horario de descarga, temperatura. Sabéis que cada vez más en los horarios, las ventanas horarias son muy estrictos. Si no se llega en esa ventana, devuelven los camiones. Entonces, nosotros también estamos intentando. Hacemos una formación que se llama Conoce a tu cliente, que yo os invito a alguno de vosotros en noviembre. Realizaremos una aquí en Barcelona con el Corte Inglés de Montornès, donde lo que hacemos es ayudar a acercar fabricante con su distribuidor y limar asperezas, ¿vale? Porque con el tema de las descargas somos conscientes que ellos son exigentes. Si no son exigentes, ellos no podrían recibir toda la cantidad de productos de fabricantes que tienen que recibir, ¿vale? Pero estamos intentando también mediar y ayudar
a facilitar todo eso. Muy bien. La documentación, lo que os comentaba, ¿vale? A controlar los procesos. Es importante que tengáis los acuerdos firmados, la contratación de transporte, las operaciones de carga y descarga. Aquí os he querido incluir el tema de estiva, que como sabéis desde el año pasado hay una nueva normativa. Entonces, sería interesante o recomendable que también de cara a los transportistas tuvieran por escrito cómo deben estivar la mercancía para que no hubiera ningún problema. Aquí os he querido indicar la RAL que hay para el cálculo de la huella de carbono, que como sabéis, nosotros tenemos un proyecto que se llama Lean and Green. Habréis leído alguna noticia, ¿vale? Pero el primer paso es la RAL de calcular la huella de carbono. Y os ayuda, lo que os decía, sirve esta metodología para realizar el reporting que va a ser obligado. Muy bien. Todo esto no tendría sentido si nosotros no midiéramos cómo realizamos nuestro nivel de servicio. Muy bien. ¿Me seguís escuchando bien? Porque el sistema me ha hecho... Sí, vale, perfecto. Gracias. Muy bien. Para superarnos, ¿estamos realizando un buen servicio o no? Tenemos los KPIs, ¿vale? ¿Qué son los KPIs? Todo lo que no se mide no se controla. Nosotros hemos querido poneros aquí los más importantes, ¿vale? Con los que trabajan todos los distribuidores y los más importantes indicadores logísticos por los que ellos se rigen, y lo que os diría que es súper importante que lleguéis a un acuerdo de cuáles son los KPIs importantes para ellos y a un acuerdo y mediros de la misma manera. A veces tenemos sufrimos el error de medir de manera diferente. Nosotros tenemos una percepción de que lo estamos realizando todo dentro del baremo factible o que diríamos que significa un buen nivel de servicio, y la percepción que tienen ellos es que no es así. Y habitualmente es porque no estamos midiendo los mismos KPIs, ¿vale? Yo os diría que los más importantes actualmente son el número 1, líneas de pedido con incidencias por el total de líneas de pedido entregadas. En este caso vemos que en el 2017, no tenemos el dato del 2018 porque esto viene por unos estudios que realizábamos con el Bench, es un 7,57. Las unidades recibidas versus total unidades pedidas, un 96,11. El número de pedido entregado a tiempo sobre el número de pedido entregado al 100%, el 83,25, como veis, es bajo. Es decir, todavía hay un recorrido de mejora importante. Y los números de pedidos descargados en 2 horas o menos, que sabéis que es el baremo que hay de descarga, sobre los entregados al 100%, el 85,12. Estos son los KPIs de una representación muy importante de fabricantes y distribuidores que teníamos nosotros al realizar el estudio del benchmarking. Pues lo que os diría que son unas medias interesantes, ¿vale? De saber y de conocer para saber si estamos en la línea o por encima y por tanto estamos ofreciendo un nivel de servicio alto. Y os diría, siempre hay que medir cómo estamos realizando el servicio, porque además, lo que os decía del interlocutor, esto va muy de la mano. Si nosotros somos proactivos y no esperamos a que nos digan, oye, mira, es que el mes pasado has tenido tantos errores, oye, tal, y elaboramos un reporting mensual y podemos ir ofreciendo a nuestro cliente proactivamente, mira, hemos evolucionado respecto al año anterior, como ves, hemos obtenido una mejora. Ellos podrán sensibilizarse sobre cómo estamos dando nuestro nivel de servicio y además sentirán esa preocupación que tenéis hacia ellos por ofrecer el mejor nivel. Por lo tanto, yo os diría que si no estáis realizando estas mediciones, las realicéis. ¿Me podéis decir si vosotros lleváis un control de los KPIs de los principales indicadores logísticos? Vale, me dicen que no. Me decís todos que no. Bueno, pues yo os diría que actualmente tenemos la información en sistema
y estoy segura que disponéis de un departamento de sistemas, de informática o tal. Sentaros y ver si inicialmente el dato, no hace falta que sea demasiado elaborado, pero podéis elaborar un dato por cliente o, si no por cliente, porque trabajáis, me lo invento, con 100, 200 clientes, los 10 clientes principales, para vosotros los top 10, ¿vale? Y elaboráis un pequeño informe mensual donde proactivamente le enviáis la información, esperáis a tener unos meses, como 6, ¿vale? O 3, no sé, lo que consideréis. Y vosotros le vais informando, mirad, el mes pasado entregamos en un 80 y pico % los pedidos que nos solicitasteis dentro de los pedidos que, o sea, tuvimos este grado de error, ¿vale? Primero preguntar de qué manera miden ellos para ver si podéis llegar a un consenso de hacer algo unitario sin tener que llegar exhaustivamente a desgranarlo demasiado y os puede servir un reporting más global. Pero yo os diría que ellos van a agradecer mucho que vosotros midáis ese nivel de servicio, porque quiere decir que estáis preocupados por mantener un buen nivel de servicio. Ellos todos lo miden. Y de hecho a los operadores, las fábricas que están ahora trabajando, los fabricantes con operadores, a los operadores les piden estos informes. Os daría un plus. Muy bien. Ahora os quiero hablar de las tendencias en supply, ¿vale? Esto está basado en un estudio de 50 fabricantes y 50 directores de supply chain de fábrica y distribución, ¿vale? Que es un estudio que se realizó hace 2 años para los próximos 4 años. Muy bien. Pues os lo he querido poner en valor porque creo que es interesante saber hacia dónde vamos, ¿vale? Porque siempre tenemos que tener también el foco puesto en cuáles son las tendencias y hacia dónde tenemos que caminar. Muy bien, como veis, la complejidad es lo que más ellos apuntan que va a ser lo que va a afectar más en la logística en los próximos 3-4 años. Mayor surtido, diferentes canales, como sabéis actualmente están abriendo nuevos canales como gasolineras. Hay distribuidores que también están solicitando o cada vez abren más tiendas y entonces os solicita que en un punto de entrega realicéis 3 puntos de entrega, ¿vale? El surtido ha crecido. Muy bien. Los drivers que van a afectar al transporte 3. Pues ellos apuntan que la complejidad, lo mismo, mayor surtido, diferentes canales, la temperatura. Sabéis que a veces nos piden surtido seco, surtido de temperatura y los camiones tienen que ir preparados para llevar los 2 tipos de surtidos. Y la regulación. Sabéis el tema del ROT el año pasado. En todo el tema del transporte ha puesto mucho hincapié en una regulación muy exhaustiva para que los transportistas estén mucho más controlados, ¿vale? Os invito porque también hay una parte de vídeos en AECOC. Después, si tenéis alguna duda, como os daré mi email, os explicaré, porque después de cada jornada y cada formación, evento y tal que hacemos en AECOC, realizamos unos vídeos explicativos que son muy interesantes y os podría ayudar también si queréis profundizar sobre algún tema. Muy bien. Les hicimos valorar también del 1 al 5 en función de la importancia que tendrán los aspectos de la logística de la empresa, de sus empresas, pero ya os digo, como es un montante bastante importante, ellos nos dijeron que en primer lugar lo que creían que iba a tener mayor relevancia e importancia iba a ser la fiabilidad de las entregas, lo que os decía, la adaptación a las necesidades del cliente y la puntualidad en las entregas. Como veis, aquí hay 2 KPIs que os he comentado antes que son de los más importantes, puntualidad y fiabilidad en las entregas. Por tanto, ya tenéis una pista más que os dice dónde deberíais poner el foco a la hora de medir o dónde deberíais poner el foco para lo que ellos es más importante. ¿Cuál de los siguientes aspectos tendrá mayor incidencia en la cadena de suministro? Los 5 aspectos, pues está bastante igualado, pero la omnicanalidad, el punto que hemos comentado anteriormente, del canal online, que va de la mano del canal offline, la logística colaborativa, ¿vale? Trabajar de la mano con operadores, trabajar incluso de la mano con transportistas que trabajen para otros fabricantes. Hará 2 meses en un Conoce hubieron 2 fabricantes que iban
a entregar al mismo distribuidor y hablando dijeron, ostras, mi fábrica está muy cercana a la tuya. Podemos utilizar igual el mismo transporte y colaborar para que el coste nos haga más eficiente. Estos son pensamientos que anteriormente eran impensables, pero yo que provengo de automoción, en automoción esto hace muchísimos años que se implementa. Logística verde, la sostenibilidad del medio ambiente, tenéis que tener en cuenta este punto porque para los clientes es muy importante. Optimización del transporte, desarrollo de la red logística, elección de flujos. Muy bien. ¿Qué otro dato interesante nos apuntan? Pues que en los próximos 3-4 años sus compañías apostarán por, mira, como veis, mantener el modelo actual es lo que más relevante destacan, pero por orden de importancia, planificación de la demanda, es importante adaptarse a lo que nos exigen, ¿vale? Lo que nos solicitan, gestión de inventarios, después administración logística, lo que os decía de tener bien instalado todo el tema EDI, ficheros maestros, todo el tema administrativo y los sistemas de información. Muy bien. Los costes logísticos, los próximos 3-4 años, les preguntamos si ellos pensaban que los costes iban a disminuir, se iban a mantener o se iban a incrementar y como veis, todos apuntan a que se iban a incrementar. Es verdad que cada vez hay una exigencia más alta respecto a las necesidades que se tienen. Disculpad que hay un poco de ruido de fondo, ¿vale? Y como veis, en la manipulación el coste es muy importante, ¿vale? Entonces, aquí yo vuelvo a insistir en el tema de los operadores. Quizás un operador puede optimizar vuestra manipulación porque recibe de muchos clientes, hace un cross-docking y realiza la entrega. Perdón, va muy rápido esto. Bien, ¿qué ideas clave en gran consumo tenemos? Y hemos visto hasta ahora. La cadena de suministro tiene que ser competitiva, eficiente y sostenible. Tenemos que tener puesto al consumidor en el centro de la misma, adaptada a las nuevas tecnologías. Nos tenemos que subir al carro de las nuevas tecnologías por la compra online principalmente. Estandarizada para ser más eficiente y efectiva y una reducción de costes muy importante con la estandarización. Con los KPIs medibles para mejorar el nivel de servicio a todos los stakeholders, es lo que os decía, todo lo que no se mida no se puede mejorar, y con un alto nivel de colaboración entre todos los eslabones. Esto que suena muy teórico es aterrizable 100%. O sea, es poneros, a veces el tema de la logística no nos permite, por la urgencia, por la rapidez, el dedicar 30 minutos al día a pensar, a reunir a un equipo. Yo os invito a que recojáis ideas de vuestro equipo. Estoy segura que hay muchas ideas en el aire, que a todo el mundo se le ocurren, pero por la falta del tiempo no se ponen encima de una mesa, en un brainstorming. Os invito a que os sentéis para ver cómo se pueden mejorar. Nosotros hacemos una formación en Lean Logistics, ¿vale? Y hemos detectado en nuestras formaciones que cuando le das un poco de tiempo a las personas que están en el almacén, en la fábrica, en la expedición, con los transportistas para pensar y decir, tú esto, ¿cómo ves que podrías mejorar? Y además comparten entre ellos, surgen muchas ideas de mejora que además la idea de mejora es medible en una reducción de costes. Eso es una realidad. Y por tanto en una mejor percepción, en una mejor adaptación a tu cliente, a cualquiera de tus clientes. Estamos hablando tanto de tu cliente, a todos los stakeholders, tanto de tu cliente distribuidor, como de tu cliente final, que también es tu cliente y al final el que te compra. Muy bien. Como idea clave, que siempre me gusta a mí dar una idea clave resumiendo todo. El futuro no se centra en la competencia entre compañías, sino en la competencia entre las cadenas de suministro. Créoloslo, somos muy importantes los departamentos de logística, supply, cadenas de suministro en general. Y será la diferenciación entre las diferentes empresas. Pues muy bien, hasta aquí este webinar. Espero que os haya resultado interesante. Muchísimas gracias de nuevo por ser tan interactivos. Os he tenido ahí todo el tiempo contestándome y haciéndome preguntas. Ha sido un placer. Hasta aquí, María López. Muchísimas gracias.
Os espero en alguna formación y en otro webinar que realicemos. Gracias. Buenas tardes.